Buenas noches, me llamo Carlos y quiero contaros mi historia. Todo empezó en unas vacaciones de verano. El susurro del viento se deslizaba entre los árboles, creando una melodía macabra mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo. Mi estancia en ese lugar tranquilo y pintoresco había comenzado como unas simples vacaciones, pero pronto se convirtió en una pesadilla de la que no podía escapar. Desde mi llegada, había notado un aura extraña en el ambiente, como si algo siniestro acechara en las sombras. Algunas noches oía movimiento en las calles y ligeros susurros similares a cánticos. Pensé que era parte de los ritos tradicionales de la iglesia local. Mi curiosidad me empujó a investigar más a fondo, quería saber qué es lo que pasaba por el pueblo cuando le cubría un manto de oscuridad. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, vislumbré una figura encapuchada que se movía con sigilo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi instinto de investigación me empujó a seguir a la figura misteriosa. Me adentré en un oscuro callejón, siguiendo sus pasos en la penumbra. El camino me llevó a un antiguo edificio abandonado, muy antiguo y similar a una iglesia, cubierto de hiedra y con las ventanas rotas. Ya lo había visto durante mis paseos, pues era parte del poco interés turístico del pueblo. Me acerqué con cautela, sintiendo que estaba a punto de desvelar un secreto oscuro. Con cada paso, mi corazón latía con más fuerza, como si supiera que estaba a punto de enfrentarme a un peligro inimaginable. Empujé la puerta entreabierta y me adentré en el interior del edificio. Una escalera carcomida conducía hacia un sótano profundo. El aire era pesado y húmedo, y podía sentir la presencia de algo malévolo que parecía arraigado en las paredes. Mi instinto me pedía regresar, y vaya si tenía que haberle hecho caso. Descendí las escaleras con precaución, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Mis pasos resonaban, como si el suelo susurrara advertencias silenciosas. Finalmente, llegué a una sala subterránea iluminada por velas. En el centro, la figura encapuchada estaba arrodillada frente a un altar oscuro rodeado de símbolos y velas que parpadeaban con luz maligna, en el que yacía un cuerpo, susurrando palabras incomprensibles. Mi corazón latía desbocado mientras observaba con incredulidad el macabro ritual que se desarrollaba ante mis ojos. A su alrededor, otras figuras encapuchadas se alzaban en un círculo, entonando cánticos guturales y retorcidos. El aire estaba cargado de una energía siniestra y opresiva que se filtraba en cada rincón de la sala subterránea. La presencia de aquella antigua secta era palpable, como si hubieran despertado fuerzas malignas que habían permanecido dormidas durante siglos. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, pude distinguir grabados en las paredes que representaban escenas grotescas y rituales sangrientos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me di cuenta de que estaba en el epicentro de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que podría haber imaginado. Las palabras pronunciadas por los miembros de la secta resonaban en mi mente, llenándola con una cacofonía infernal. Aunque no entendía su significado, sabía que eran invocaciones a entidades malignas, llamadas que debían despertar y traer caos al mundo. La figura encapuchada en el centro del altar alzó un puñal con una hoja oscura y afilada. El brillo de la luz de las velas se reflejaba en su filo, creando destellos ominosos. Mi corazón se detuvo por un momento, sintiendo la amenaza que pendía sobre mí. En ese instante, comprendí que si me descubrían, mi vida estaría en peligro inminente. Cada fibra de mi ser gritaba que escapara de aquel lugar maldito. Lentamente, comencé a retroceder, con movimientos cautelosos y en silencio,
tratando de no llamar la atención de los adoradores que estaban absortos en su ritual oscuro. Cada paso que daba era un susurro en el aire, y cada latido de mi corazón era como un tambor ensordecedor en mis oídos. Me acerqué sigilosamente a la puerta por la que había entrado, con la esperanza de encontrar una salida y poder escapar de aquella pesadilla. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero la determinación me impulsó a seguir adelante. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, un pequeño trozo de escombros crujió bajo mi pie, y la figura encapuchada se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana mientras me miraba fijamente. Comprendí en ese instante que había llegado demasiado lejos, que había desenterrado un mal antiguo que no debía haber perturbado. La figura levantó un brazo esquelético y señaló hacia mí, y su voz resonó en la habitación, envolviéndome en un frío escalofriante. Intruso, has violado nuestros santos dominios, ahora pagarás el precio de tu curiosidad insensata. Susurró la figura encapuchada con una voz gutural y llena de odio. En un instante, las velas se extinguieron como apagadas por una brisa invisible, sumiendo la sala en la oscuridad absoluta. Sentí como el aire se volvía pesado y opresivo, y el sonido de susurros siniestros llenó mis oídos. Mi mente se nubló de terror mientras trataba de encontrar una salida desesperadamente. Mis manos se extendieron en busca de algún punto de apoyo, pero solo encontré las frías paredes de la sala subterránea. Tropecé con objetos desconocidos que se encontraban esparcidos por el suelo, cada paso que daba era incierto y temeroso. La única guía era el sonido de la voz amenazante de la figura encapuchada, que parecía perseguirme en la oscuridad. El pánico me invadió mientras corría a tientas, chocando contra las paredes y muebles invisibles en medio de la negrura. El tiempo parecía distorsionarse, haciendo que cada segundo fuera una eternidad de miedo y angustia. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con susurros incomprensibles que perforaban mi mente. Finalmente, mis manos encontraron una puerta. La abrí con desesperación y entré en otra habitación, solo para encontrarme en un laberinto de pasillos estrechos y sinuosos. Las paredes parecían moverse, cambiando de forma y bloqueando mi camino. Cada paso que daba era una lucha constante contra la incertidumbre y el miedo. Claramente me había perdido y no había regresado por el mismo lugar por el que había bajado. Al menos en esta zona había algo de luz. El sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos mientras corría por aquel laberinto interminable. La luz era escasa y distorsionada, haciendo que todo pareciera una pesadilla surrealista. Cada esquina que giraba era una nueva posibilidad de enfrentarme a la figura encapuchada o a alguna otra aberración surgida de la oscuridad. Mis piernas se debilitaban, mi respiración se volvía entrecortada, pero sabía que no podía detenerme. La única opción era seguir adelante, luchar contra el agotamiento y la desesperanza. Cada paso me acercaba más a la salida, y aunque el miedo amenazaba con paralizarme, mi determinación seguía ardiendo en mi interior. El tiempo se convirtió en una nebulosa borrosa, sin que pudiera distinguir cuánto había pasado desde que ingresé en aquel laberinto infernal. Pero finalmente, una tenue luz destelló al final de un pasillo. Mis esperanzas se avivaron y reuní todas mis fuerzas para llegar hasta allí. La luz provenía de una pequeña puerta entreabierta. Con un último esfuerzo, me precipité hacia ella, atravesándola como si mi vida dependiera de ello. Me encontré en el exterior, en un patio trasero lleno de maleza y árboles retorcidos. Me detuve unos momentos para recuperar el aliento,
sintiendo un alivio momentáneo al haber escapado de aquel laberinto infernal. Sin embargo, sabía que aún no estaba a salvo. El pueblo entero parecía haber caído en manos de la secta maligna, y cualquier rincón podría ocultar una trampa mortal. Corrí a través del pueblo, buscando desesperadamente un lugar seguro. Las calles parecían abandonadas, como si todos los residentes hubieran huido o se hubieran convertido en víctimas de la secta siniestra. Me sentí como una presa en un juego siniestro, con los ojos invisibles de mis perseguidores acechándome en cada esquina. Las sombras provocadas por la luna danzaban a mi alrededor mientras me adentraba más y más en el laberinto oscuro del pueblo. Cada callejón parecía ser un callejón sin salida, cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Me desesperé, sintiendo que las paredes del pueblo se cerraban sobre mí, como si quisieran mantenerme atrapado en su abrazo oscuro. En un instante de lucidez, recordé un camino que había visto durante mi exploración previa del pueblo. Era un sendero estrecho y cubierto de maleza que conducía a las afueras del pueblo. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia allí, desesperado por encontrar una vía de escape. La maleza se enredaba en mis pies, como intentando detenerme, pero no me dejé vencer. Cada paso que daba se volvía más firme y decidido. Mis pulmones ardían mientras mi respiración se volvía entrecortada. A cada bocanada de aire, podía saborear el sabor acre de la desesperación. Finalmente, llegué a la salida del pueblo y me adentré en el bosque circundante. La oscuridad de la noche me envolvió, pero ya no me importaba. Sabía que no podía detenerme hasta que estuviera lo suficientemente lejos de aquel lugar maldito. Corrí durante horas, dejando atrás el pueblo y la secta aterradora. La luna se elevaba en el cielo, arrojando una luz tenue sobre el bosque. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Mis piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la fatiga, y cada respiración se volvía más y más difícil. Pero mi determinación no flaqueaba. Seguí adelante, luchando contra el dolor y la desesperanza, hasta que finalmente mis pasos me llevaron a un pequeño pueblo cercano. Allí encontré ayuda y refugio. No podía contarles lo que había vivido, porque me tratarían de loco, pero al saber de dónde venía, vi que varios lugareños se miraban y dejaron de preguntarme más. Afortunadamente, este nuevo pueblo estaba libre de la oscuridad que había consumido al anterior. Me brindaron su apoyo y me ayudaron a recuperarme. Desde aquel día, nunca volví a hablar de aquel pueblo ni de la secta siniestra que lo habitaba. Era un secreto que llevaba grabado en mi mente, una experiencia aterradora que me había enseñado a no buscar respuestas en lugares oscuros. Me prometí a mí mismo nunca más poner en peligro mi vida por la sed de conocimiento prohibido. Pero, a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra y la maleza se agita, aún puedo escuchar los ecos de aquel lugar maldito, recordándome el horror que logré dejar atrás. Y en esos momentos, cierro los ojos y agradezco al destino por haberme dado la oportunidad de escapar de aquel infierno y vivir para contarlo. Mi experiencia me dejó cicatrices invisibles, pero también me brindó una nueva perspectiva sobre los peligros ocultos que acechan en las sombras. Aprendí a valorar la seguridad y la tranquilidad de mi vida cotidiana, nunca más tomando a la ligera las advertencias o las señales inquietantes. Investigaciones en línea y libros sobre sectas y cultos se convirtieron en mis fuentes de conocimiento, satisfaciendo mi curiosidad sin arriesgar mi vida. Compartí mi historia de manera anónima en foros y comunidades en línea,
advirtiendo a otros viajeros sobre los peligros que pueden ocultarse en lugares aparentemente idílicos. Pasaron los años y la pesadilla de aquel pueblo maldito se desvaneció en el fondo de mi memoria. Sin embargo, la lección que aprendí nunca me abandonó. La vida continuó, y me alejé de los terrores del pasado, construyendo una existencia tranquila y feliz. Pero, en ocasiones, cuando paseo por un pueblo desconocido o me sumerjo en la lectura de historias de horror, una sombra de inquietud se desliza por mi espina dorsal. Me pregunto cuántos otros lugares esconden secretos oscuros, cuántas sectas y cultos acechan en las profundidades, esperando atrapar a los desprevenidos. Siempre estaré alerta, consciente de que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más amables. Me aseguraré de que mi curiosidad esté equilibrada con la prudencia, evitando caer en trampas mortales. La experiencia me transformó, y aunque escapé por los pelos de aquel pueblo, nunca volveré a ser la misma persona. Mi historia se convirtió en un recordatorio constante de los horrores que pueden existir en nuestro mundo, una advertencia para aquellos que se aventuran más allá de los límites conocidos. Así que, mientras continúo mi vida, siempre recordaré aquellos momentos de terror y supervivencia. Y, con gratitud y cautela, seguiré adelante, sabiendo que hay mucho más en el mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y que la oscuridad guarda pacientemente su oportunidad para atraparnos en su abrazo mortal.